El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 3 de enero. Feliz 2021. Dentro de la circunstancia, recuerda que estamos en cuarentena total. En una semana en el cual mañana vamos a empezar este confinamiento y esta nueva cuarentena general para las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Una decisión criticada tanto por trabajadores como por empresarios. Bueno, hoy tampoco puedo empezar sin antes enviarle mi cálido y fraternal saludo a Ricardo Francolini y Arosemena. Hoy, un año más de vida. Don José Luis Ríos. Buenos días, Fernando, y viendo qué nos prepara este año, feliz año para ti y para todos la audiencia que domingo tras domingo nos honra estar con nosotros todas las mañanas en Entre Líneas y ver qué prepara este 2021 y cómo van a aprovechar las autoridades este nuevo confinamiento al que está sometido en estos momentos la provincia de Panamá o las provincias de Panamá y Panamá Oeste, recordando que desde mañana se reactiva o se activan los vales digitales solamente para estas dos provincias de los beneficiados, ya que van a estar encerrados, y salidas por género y también por horas. Pero ¿qué va a suceder, Fernando, después del 14 de enero? Es la pregunta que se están haciendo los trabajadores, es la pregunta que se están haciendo los panameños y también los empresarios, porque recordemos que el nuevo decreto de la reactivación de contrato, o la suspensión más bien del contrato, va hasta el 31 de enero, y es por eso que hay mucha incertidumbre en estos momentos. Bueno, nuestra primera invitada es Aida Michel de Maduro. Ella fue expresidenta del Sindicato de Industriales de Panamá y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Aida Michel, bienvenida, feliz año nuevo para ti. Gracias igualmente para todos y toda la teleaudiencia. Bueno, hablábamos antes de iniciar el programa que los números son realmente espantosos, es decir, caídas de hasta un 70% en un trimestre. ¿Puede la economía panameña pues recuperarse en esa ansiada V que muchos dicen que Panamá va a ser una de las tres grandes economías, de las tres economías que van a recuperarse en este 2021? Buenos días. Buenos días. En realidad es una cifra muy dura y es difícil. La economía está cerrando el año 2020 con una caída por el orden del 26%. Esto estamos hablando, ya no es de una reactivación, es una reconstrucción de la economía del país. Y está en igual situación el sistema de salud como está la economía. Entonces, esto venimos de un año de mucha incertidumbre y estamos iniciando el año con el mismo nivel de incertidumbre. Claro. Porque esta cuarentena requiere una planificación, no solamente sino para que tenga el resultado que estamos esperando de esta cuarentena. Entendemos la seriedad de las cifras y lo que estamos manejando en términos de salud. Pero si esta cuarentena no tiene una ruta de lo que se espera de esta cuarentena, porque no se va a detener una pandemia en instantáneo y no se va a reactivar la economía en instantáneo. Entendemos que esto tiene que trabajar de la mano uno con el otro, porque sin uno no se recupera el otro. Entonces, veamos qué es lo que se espera, cuál es la planificación antes, cómo se iba a mantener y a dar sostenibilidad durante 11 días que se está preparando para esta nueva cuarentena a concluir el 14 de enero. ¿Qué pasa luego que terminamos? Se abren todas las empresas nuevamente que estaban operando antes de la cuarentena y
cuál es el tratamiento que va a ser diferente para que no volvamos a tener picos de contagio Claro. para el mes de marzo y abril. O sea, realmente esa es la preocupación real. Ya sabemos que va a ser un sacrificio enorme para el sector productor y todo el sector empleador y trabajadores cerrar por este periodo de tiempo nuevamente. Aida, dos cosas, porque hoy, por ejemplo, se cumplen 32 años de la entrega de Manuel Antonio Noriega, y quiero remitirme a esa época porque con él y con la salida de Noriega empieza tal vez el eslón de la economía panameña más largo y de mayor progreso en la historia de nuestro país. Tú y yo éramos ejecutivos muy jóvenes cuando esto. ¿Qué lecciones crees que deben aplicarse de lo que vivimos los panameños en ese año tan difícil que fue 1989 y sobre todo 1990, que podamos aplicar ahora mismo? Solidaridad. Yo creo que es lo único que podemos traer de ese año a este, porque la situación, a pesar de estar golpeada económicamente, en términos de salud, no estaba golpeada. Claro. Entonces, la situación es totalmente diferente en términos de la asistencia financiera a la que podía acceder el país. No es lo mismo comenzar a donde todos los países estamos en busca de lo mismo, de una recuperación, de una crisis mundial, a recuperarse de una crisis que afectó solo a Panamá y que teníamos del resto de los países arcas llenas, sí, para poder recuperar la economía. Eso hace muchísima diferencia en este periodo. Así que si hay alguna lección aprendida de ese periodo y compararlo al día de hoy, tendría que ser la solidaridad que se vivió en ese momento, por la cual todo el pueblo panameño estaba trabajando en poder levantarnos de unos escombros. Porque también hablábamos yo creo que nunca un gobierno había pues pedido tanta o emitido tanta deuda como este. Es decir, 7.000, 8.000 millones de dólares, que se espera que sea una cifra muy similar de este 2021. La gran pregunta es, ¿quedan deudas del gobierno con la empresa privada? ¿Cómo poner a circular esa cantidad realmente inmensa de dinero para reactivar lo más importante de esta crisis, que es el consumo? Mira, el tema del endeudamiento en que se ha puesto el país era necesario. Lo lamentable es que no estamos llegando al destinatario o al beneficiario final. Entendemos la deuda, pero la deuda no era solamente para bandear la pandemia en términos de salud, era para poder inyectar y ayudar a la pequeña y mediana empresa para que pudiera volver a funcionar. Sí. Pero las mismas condiciones de financiamiento o de acceso a ese financiamiento se dieron como si estuvieran los negocios en la misma situación, y lo que van a hacer ahora es ingresar a una nueva línea de producción, y eso no es el caso. El caso es salir de un endeudamiento que se ha dado a través de los meses a donde la producción fue nula o a media marcha si era posible. Entonces ya venimos de una economía tan golpeada, y ni siquiera de la pandemia, venimos de una economía que ya mostraba rastros de deterioro desde el año 2019. Entonces, realmente esperar ahora que vamos a tener en este año, como indica la CEPAL, que va a haber una recuperación en el orden del 5%, realmente lo vemos muy difícil que eso se dé. Porque estamos hablando de partir del menos 26% para quedar en el 5%. Es decir, vamos a poner las cosas en perspectiva. Es una cartera realmente titánica. Y lo más importante... Eso quiere decir, eso está validando, porque las apuestas son a que podemos, una vez que entren las vacunas, concentrarnos en una recuperación del país. Pero aún la distribución de las vacunas requiere una planificación
muy importante Sí, que en términos de cómo se va a llegar a los que van a recibir las primeras vacunas, claro. con fechas exactas, con días a donde las personas deben presentarse a los centros de vacunación. Esa planificación no la estamos viendo, por ende, un resultado posterior para que la economía vea signos de recuperación, aunque sean muy leves, a partir del segundo trimestre del año, ya no es una idea tan clara, o por lo menos como se esperaba que fuera desde el primer trimestre del año, cuando ya comenzamos con un periodo de cierre prolongado. Porque hay, es decir, las grandes locomotoras de esta recuperación va a ser el sector logístico, el canal y la minería. Es decir, el sector, por ejemplo, industrial. Yo estuve estudiando las economías de Europa del Este, después de la caída del muro de Berlín, y un quebradero de cabeza era cómo nivelar el consumo de los ricos occidentales con estos países pobres emergentes de Europa del Este. Y fue reducir el tamaño de todas las proporciones de lo que ellos vendían para poder vender más barato, para poder que las personas acceden a estos productos. Es una teoría que puede replicarse acá. Reducir producción No, no lo reducir estoy viendo. tamaño de presentaciones de productos para De poder, presentaciones de productos. claro, Pero es que Latinoamérica ya lleva una realidad que la presentación de los productos está en el mínimo de tamaño. O sea, sí, y realmente, y si nos vamos a Panamá, realmente nuestro sector productor va a requerir un impulso todavía mayor para poder competir, no solamente y proporcionar a todos nuestros ciudadanos, sino para poder competir en mercados internacionales, claro, porque nuestro mercado es pequeño. sí. Entonces, y hablando del tema logística, si bien es cierto, nosotros como país siempre hemos apostado a ese segmento por nuestra posición, es importante que tomemos en cuenta que tuvo una caída del 9% en el tercer trimestre del año. Y que venía de tener un crecimiento en el periodo anterior que fue del 10% y quedó en números negativos del 9% para el tercer trimestre. Entonces, tampoco ese segmento es el que vamos a ver de inmediato una recuperación. Eso es muy importante que lo tomemos en consideración en este momento. José Luis Ríos está con nosotros, Aida. Sí, Aida, porque vemos que el desempleo está aumentando en nuestro país, pero está creciendo el trabajo informal. Uno. Dos, ustedes le están solicitando al Ejecutivo un plan de reactivación económica que al parecer, por lo que ustedes dijeron la semana pasada en esa conferencia de prensa, no existe por el momento. Es que yo creo que debemos ser claros en lo que se está solicitando. El plan no es sentarnos en una mesa y presentar las iniciativas del sector privado y que luego se tome una medida que realmente no fue consensuada y pensar que esto es consensuado. Yo creo que es importante que podamos integrar el conocimiento de cada una de las partes para tomar las mejores decisiones y no tener que estar primero tomando una decisión que luego hay que retroceder porque no habíamos compaginado para poderla llevar adelante. Y a eso es a lo que nos referimos. No nos referimos a cogobernar, nos referimos a que realmente consideres todas las alternativas, no solamente pensando en un solo segmento. Esa es una tarea difícil. Por eso es que se está esperando que participen tantos actores, claro, para poder tomarlo por segmentos. Y yo creo que también lo que es importante es que aún las decisiones, así mismo como la pandemia, que debemos tomarlos en clústeres más pequeños que puedan ser controlables, también debemos hacer lo mismo con nuestra economía. Dedicarnos por clústeres, por segmentos, para poder ir recuperando aquellos que se puedan recuperar más rápido y darle sostenibilidad al resto de los actores. Pero allí es a donde creo que realmente estamos fallando. Y por eso es que se requiere
una participación, pero una participación mucho más activa, una participación a donde no seamos simplemente escuchados, pero sí que se pongan en práctica alguna de esas medidas, sin que se tome como un riesgo o querer cogobernar. El sector gubernamental es el que dirige el país en este momento. Porque ustedes pero no presentaron... el valor del sector productor. Porque ustedes presentaron una propuesta, como fue reducir las horas laborales, tener menor capacidad de personal en las empresas, cambiar de horarios también para evitar aglomeraciones en el transporte, para no llegar a este encierro en que nos mantenemos, que muchos preguntarán, ¿por qué los empresarios están tan preocupados si solamente son dos provincias? Dos provincias muy importantes para generar este empleo y la industria en el país. Acuérdate que es que la economía de nuestro país depende en gran medida de estas dos provincias que está cerrando. Claro. Todo nuestro centro de transporte logístico está aquí, está en estas dos provincias. Nuestros insumos, en términos de proporcionar alimentos, vienen de provincias centrales y de Chiriquí. Entonces, si tú cierras la salida de nuestros productos, o sea que no está cerrando el sector logístico, pero sí está cerrando los que forman parte de ese encadenamiento. Claro. No es fácil si tú tienes un cerco sanitario, para poner un ejemplo, y que los productos tengan que pasar, no tienen un paso expedito, claro, para que lleguen y se cumplan con todos los compromisos en esa misma cadena logística, si la misma cadena logística está trabajando a media marcha, no está desarrollando ni teniendo el ingreso esperado. Bueno, Eida, lo cierto es que nos espera un año 21 y sobre todo este primer semestre difícil. Esto entre lo que tú dijiste, este encierro inicial, la llegada de la vacuna y sobre todo la logística para vacunar a una parte importante de la población, para poder empezar a pensar en pues, volver a esa normalidad. Lo cierto es que hablábamos de 1989-90 y había políticos que creían que estábamos viviendo en 1968, es decir, que se durmieron toda la dictadura y pensaban que las reglas del juego eran iguales. Igual otros que pensaron que no había pasado nada en diciembre del 89. Esto es una situación que yo creo que también vale la pena, porque esto va a pedir sacrificios de todo el mundo y es una nueva realidad. No es una que vamos a volver a hacer lo que éramos en el 2015 o en el 2013, sino que es otra cosa totalmente distinta. Ese es exactamente el punto. Fíjate que a donde entendamos, tanto como gobierno como población en general, sí, tenemos que entender que nosotros no vamos a comenzar en el mismo punto a donde quedamos. Nosotros nos tenemos que transformar y nos tenemos que transformar todos. O sea, porque las ocupaciones que estaban en el momento que inició la pandemia no son las ocupaciones que vamos a tener en este momento. Nosotros nos vamos a tener que enfocar en reeducarnos, lo tenemos que hacer y este tiempo es para eso y hay instituciones que lo están manejando y me refiero no necesariamente a los programas de educación primaria y secundaria que realmente son muy importantes y los hemos descuidado y es lo que también ha añadido mayor dificultad a poder reactivar nuestra economía. Pero si vamos en la capacitación que debe recibir, y voy a hacer un ejemplo muy sencillo, la persona que antes trabajaba en línea, en una línea de producción, la misma línea de producción tiene que modernizarse para tener menos apoyo en el personal, en el capital humano, para trabajos manuales, para transformarnos en una producción mucho más computarizada. Y eso lo digo no por términos de que vamos a poder competir mejor, sino porque las mismas condiciones sanitarias nos van a obligar a ir hacia allá. Entonces tenemos que estar claros cuáles son esas ocupaciones que nosotros vamos a poder realmente retomar y cuáles son las que vamos a crear como nuevas plazas de trabajos
para poder recuperar esos niveles de desempleo en los que estamos comenzando el año, a donde la economía informal está por mucho más del 50% y ha ido creciendo y se ha ido demostrando a través del tiempo. Entonces, es importante que entendamos que no estamos hablando solamente de contratos suspendidos, estamos hablando en la pérdida de empleos reales, que va por el orden de los 289,000 plazas de trabajo que se perdieron en el año 2020 y que nos va a tomar recuperarlos no menos de 6 años. Bueno, Aida, Michelle, feliz año a ti y a todo el grupo de empresarios y de emprendedores, que ojalá este año sea leve. La gran tarea que tienen de rehacer y de reconstruir para Panamá. Voy a información comercial. Estamos todos juntos en eso. Así será. Voy a información comercial. Cuando regresemos va a estar con nosotros el doctor Israel Cedeño del Ministerio de Salud. Medidas que empiezan a partir de mañana. ¿Cuáles son las excepciones? ¿Cómo movilizarse dentro de las provincias? ¿Cuáles son los negocios que van a estar abiertos? Y recuerde, salidas por género y por número de cédula. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 3 de enero. José, y nuestro siguiente invitado es el doctor Israel Cedeño, pues uno de esos héroes, bueno, que pareciera omnipresente durante estos 10 meses largos de pandemia. Doctor, feliz año y bienvenido a Next Noticias. Feliz año, gracias. Igualmente para ustedes. Bueno, doctor, empezamos nuevamente, pues casi el punto cero que teníamos hace casi 10 meses. Encierro casi total en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, salidas por género y cédula. ¿Y cuáles van a ser los negocios que van a estar abiertos a partir de mañana? En las provincias de Panamá y Panamá Oeste, obviamente. Bueno, tal se describió en el decreto. Sí. Son básicamente los mismos que quedaron en la cuarentena total anterior. Todo lo que es supermercado, todo lo que es cadena de provisión de alimentos, medicamentos, las farmacias, Sí. y todo lo que sea negocio de tipo priorizado. Y personal que pueda movilizarse, obviamente, personal de salud, seguridad, todos los que estamos trabajando en el frente de la batalla, vamos a seguir trabajando y vamos a estar movilizándonos. Aquellas empresas que están dentro de las excepciones, como mencioné, supermercados, farmacias y similares, Sí. ellos van a trabajar con sus colaboradores a través de su carnet de identificación y en los casos que ameriten unos salvoconductos. Tomando en cuenta que esos supermercados, farmacias, esos van a trabajar por delivery, entrega a domicilio. Igual que los restaurantes también van a trabajar por entrega a domicilio. En los restaurantes que así tengan la capacidad de mantenerse abiertos durante esos 14 días. Bueno, realmente 10 días, ¿no? Porque es a partir del 4. Sin embargo, aquí lo relevante e importante de reiterar a la población es que este tipo de restricción de la movilidad, aunque no nos gusta en general, porque el Ministerio de Salud siempre está buscando es el equilibrio entre el sistema sanitario y el sistema económico. Entonces, aunque no nos guste, pero sí ha demostrado que tiene eficiencia y eficacia para controlar el repunte. En el caso anterior, pudimos controlar el brote inicial. Sin embargo, ahora estamos en un repunte y tenemos la esperanza que ayude estos 14 días de cuarentena total para controlar ese repunte de casos. Entonces, en vista que sí tiene evidencia que funciona, por eso vamos a habilitarlo y bueno, pedimos a la población paciencia, comprensión de que todo lo que hace el Ministerio de Salud tiene que tenerlo claro, lo hacemos por la población, por el bienestar de la población, no por afectar a nadie, ni producir problemas económicos a nadie, no es nuestra intención, pero lamentablemente hay que hacerlo. José Luis Ríos está con nosotros, doctor. Doctor Israel, hemos visto el RT en 1.10 según el último informe que ustedes dieron. ¿Qué indicadores están utilizando ustedes cuando vemos que los casos positivos diarios van creciendo de manera exponencial, igual que las defunciones en el país, igual que la positividad? Porque hay una confusión en la población de ver un RT hace 2 semanas atrás en 1.18 y haberlo visto caer en 1.8 y llegar ahora a 1.10. ¿Han cambiado ustedes los indicadores para calcular este índice reproductivo efectivo
del virus y la velocidad con la que se está infectando a otras personas. No, son los mismos indicadores. Tú cuando evalúas Sí. el RT o el índice de reproducción básica en un tiempo determinado de una infección contagiosa, tú evalúas la incidencia de los casos. Ciertamente estamos teniendo más incidencia, mayor incidencia, pero también estamos, además, que también se evalúa, haciendo mucho más pruebas. Sí. Antes el promedio de pruebas diarias era 1.000, 2.000, 3.000, ahora estamos haciendo incluso arriba de 10.000. Por consecuente, por eso que el RT no se ha afectado mucho. Además, recordemos que el RT es una información que nos ayuda a evaluar qué ha pasado. Siempre se evalúa la casuística de 14, 21 días anteriores. Sí. Esa información la seguimos dando porque es una información estadística importante para tener al día. Pero lo relevante, lo más importante en que tenemos que estar visualizando es el reporte diario de casos, Sí. principalmente, que es la incidencia y la incidencia acumulada, y el comportamiento social. Sí. Porque a mí, como epidemiólogo, lo que más me interesa es lograr un control de ese comportamiento social, que volvamos a una disciplina sanitaria adecuada a través de la promoción de la salud, que hace unos meses estábamos muy, muy bien. Ahorita mismo no es que estamos mal, No. pero ciertamente ha disminuido ese apego a las normas por parte de la población. No toda la población. Siempre me critican a mí y al ministro y a todas las autoridades cuando hablamos de que la población no se está portando bien, pero es que hay que hablar claro y hay que ser sinceros. En infecciones como el COVID, como la infección por el coronavirus, SARS, coronavirus 2, no nos sirve tener el 95, 97, 99% de la población haciendo caso. Tiene que ser el 100%. Yo siempre lo he dicho, en la calle el problema no es que tenga 1.000 personas circulando. Y ha quedado demostrado ahora, después que hicimos todas las aperturas y las flexibilizaciones. El problema es que de esas 1.000, 2 o 3 no usen la mascarilla adecuadamente, no se laven las manos con frecuencia, no practiquen distanciamiento, siguen haciendo fiesta, vamos a tener lo que ya estamos teniendo, repunte de casos. Pero, doctor, por ejemplo, el fin de semana pasado, que estábamos, en teoría, todos confinados, ¿cómo se hicieron esas pruebas para mantener ese promedio por encima de las 10.000? Porque recuerda que, uno, los centros de salud siguen trabajando, aunque sean días de cierre. Y así va a ser cada vez que tengamos cierre total. Nosotros nunca cerramos los centros de salud. Y esas personas que tienen sintomatología, ellos tienen la posibilidad de movilizarse de su casa a los centros. Pero, sin embargo, en los días de cierre, los fines de semana, días feriados, ahora días de cierre, el volumen baja un poco, precisamente por lo que tú mencionas, pero los equipos están los equipos de respuesta rápida. Sí. Yo en la región metropolitana de salud tengo 16 equipos de respuesta rápida que todos los días trabajan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Wow. Los días de cuarentena, los días feriados, todos los días ellos trabajan y por consecuente esos días que vamos a estar cerrados o que hemos estado cerrados, mantenemos esa casuística de toma de muestras porque estamos yendo casa por casa. Doctor, usted, bueno, es paciente, fue paciente de COVID y ¿ha habido secuelas de esta enfermedad? Sí. Mira, quiero ampliarme un poquito en eso, en el tema mío personal, por varios motivos que vas a entender ahora que te los explique. Si yo me tomé la muestra el 8, me dieron el resultado el 9. Yo estaba con síntomas muy leves, algo de febrícula, sensación de fiebre, escalofrío, ligero dolor de cabeza, un par de días. Me empecé a sentir cansado, como al cuarto día. Al séptimo día, literalmente, yo me sentía era como cansado, pero me medí la frecuencia cardíaca y resulta que tenía taquicardia, estaba muy acelerado el corazón. Wow. Ese día, me acuerdo que el señor ministro me llamó, que él me llamaba todos los días para saber cómo estaba, y me escuchó agitado. Yo le expliqué por qué. Me dijo, no, Israel, tú tienes que irte para el hospital. Se gestionó la ambulancia y yo tuve que ir para el hospital. ¿Cuál es el mensaje aquí? Yo estaba, entre comillas, bastante bien, como el 80%, estadísticamente hablando, de las personas que se infectan, que nos da un resfriadito leve. De un día para otro me compliqué. Tuve que estar en el hospital Figali 3 días. Salí y me he recuperado bastante bien. Cuando estuve en el Figali, por eso que te dije que me iba a ampliar un poquito, cuando estuve en el Figali pude ver dos cosas muy importantes. Uno, cuando yo llegué, el día que yo llegué nadie sabía quién era yo. Yo sabía que seguramente cuando vean que soy el director regional, todo el mundo va a estar encima mío.
Mira que no. No en que no me atendieron bien. Al contrario, yo cuando llegué ahí me pude percatar que las 23 personas que estaban conmigo ahí estaban recibiendo, al igual que yo, atención como si fuéramos el presidente de la República. Incluso yo, que trabajo en salud, que conozco a muchos de los médicos que estaban ahí, hasta yo me sentí sumamente complacido. Eso me ayudó mucho también el tema de ánimo. Claro. Porque yo dije, tenemos un equipo comprometido de verdad. Yo recibí, al igual que todos los que están ahí en el Figali, que está dirigido por la doctora Charomay Osma, que está haciendo un trabajo excelente, al igual que la doctora Bernaza en el modular, al igual que el doctor García Mayorga en Feto Tomás, al igual que todos. Pero yo recibí ahí una atención, y siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo, recibimos atención de primer mundo con personal fuera de este mundo. Y eso me lleva al otro que quería comentarte, que insisto por eso que me quería ampliar. Eso también entonces me abre otro sentimiento, porque viendo cómo mi equipo de trabajo, mis colegas, los de trabajo manual, porque era todo el mundo, ¿eh? El trabajador manual, la enfermera, el asistente, el médico, todos, cómo están trabajando, doblando turnos, sacrificando tiempo con la familia, exponiéndose, y que todavía hayan personas, uno, el grupo que dice que la pandemia es falsa, que esto no existe, que esto es un invento de los gobiernos para doblegar a la población, que no entiendo de dónde sacan eso, no tiene sentido. Pero doctor, ¿usted no le extrañó que alguien que por encima del resto de los mortales, usted tiene, al ser médico, tiene mucho mayores conocimientos exactamente de cómo prepararse, de cuáles son las medidas higiénicas para estar por la calle, y usted se haya contagiado? Bueno, como te dije, me estaba ampliando, me estaba demorando más de lo usual, yo sé, pero es que eso iba también. Te decía, la persona que dice que es pandemia falsa y los otros que saben que la pandemia es verdad y aún así siguen portándose mal y se están contagiando. Y lo que te iba a decir a continuación era eso. Yo soy médico, yo soy epidemiólogo, yo fui entrenado, yo me formé y me entrené para manejar epidemias, y ahora con el COVID, al igual como pasó en el 2014 con el ébola de África y eso, recibimos capacitación específica en esta enfermedad. Yo soy obsesivo con la bioseguridad. Yo aquí en mi mesa, yo siempre tengo gel alcoholado de diferentes, tengo gel en líquido, gel alcoholado, me lavo las manos frecuentemente, limito el acceso a mi oficina de otras personas que no tengan que entrar obligatoriamente. Yo salgo, sí, me expongo mucho definitivamente, incluso yo apoyaba al equipo y tomaba hisopados cuando veía que necesitaban ayuda, pero muy, muy celoso de mi bioseguridad, y aún así caí. ¿Eso qué quiere decir? En algún momento, agotado seguramente, bajé la guardia. Si me sucede a mí, y no es que no quiera ser modesto, no, es la realidad. Yo estoy entrenado para esto. Y si aún así yo caí, ¿qué puedes esperar de personas que no tienen entrenamiento en salud pública? Claro. Que no tienen entrenamiento en esto. Por eso que yo siempre insisto, la clave de esto es estar celoso de tu bioseguridad. Todo el mundo está pensando ahora en la vacuna. La vacuna va a ser y se va a convertir en una herramienta más de la estrategia de prevención. Pero no es que yo me vacuno y después hago lo que me da la gana. No, señor, eso no va a ser así. Doctor Cedeño, qué bueno que lo hayan podido atender de esa manera, como también hay muchos que lo han atendido el personal de salud, porque sabemos el esfuerzo que han hecho, sabemos la situación en la que se encuentran los hospitales. Sin embargo, hoy día están muriendo personas llegando a los hospitales en busca de esa ayuda. Las ambulancias no llegan a las casas, muchos mueren en sus casas, y esa es la realidad que se está viviendo. Un caso que se vio recientemente en el distrito de Arraiján. Mira, están muriendo en casa, están muriendo durante el traslado, están muriendo en los hospitales. Nuevamente, esto no es cuestión de buscar responsables. Claro. Es cuestión de concientizar nuevamente a la población de que esto es un trabajo en equipo. Mientras más contagio yo tengo, por supuesto tengo más riesgo de tener enfermos graves y por consecuente de fallecimientos. Se sabe que la estadística dice que 80% le va a ir bien como un resfriadito, independientemente de la edad. También se sabe que el mayor de 60 años o con enfermedad crónica tiene más riesgo de enfermar gravemente. Y por eso siempre hemos sido reiterativos en el tema de los jóvenes que se creen inmortales, porque seguramente te va a ir bien. Ojo, a los jóvenes también le está yendo mal, ¿eh? También están muriendo, lamentablemente. Pero entonces, cada vez en el Ministerio de Salud estamos buscando más opciones para abrir más camas, más hospitales.
Solamente hace 2 días el Hospital Figali habilitó una sala más con 30 camas más. Se está buscando la manera de habilitar otros espacios, como hospitales también, el Hospital Campaña de San Miguelito, etc. El Ministerio de Salud está haciendo todo lo que podemos hacer para tener más capacidad resolutiva. Pero esto no va a mejorar si la población al 100% no acata todas las recomendaciones que estamos haciendo nosotros como autoridad de salud. A ojo de buen cubero, doctor, ahora mismo nosotros, 10% de la población ha pasado por COVID y tenemos actualmente el 1% de la población enferma en este momento. Además, que ya tenemos un muerto por cada 100.000 habitantes. Es decir, ¿qué esperan ustedes que pase con estas medidas restrictivas? ¿Cuándo nosotros vamos a ver los efectos y a qué números debemos descender debido a este confinamiento? Mira, si te das cuenta, tomando a partir del 31 que se inició, Sí, son 14 días, ¿ok? sí, Ya esto estaba establecido. Realmente la restricción o la cuarentena total nueva que se hizo fue a partir del 4, pero porque originalmente ya habíamos dicho que íbamos a cerrar el 31 hasta el 4 de la madrugada. correcto. Ya se ha hecho la pregunta, ¿por qué 14 días? Porque ese es el tiempo de incubación promedio que se ha encontrado para el COVID, ¿ok? Se sabe que puede ser desde 2 días hasta 14 días. Incluso se ha reportado casos de incubación hasta de 20 días. Recordando que incubación es ese tiempo que pasa entre que yo me expongo al virus y empiezo los síntomas. Entonces, se sabe que es de 2 hasta 14 días. Y por eso se determinó que por 14 días limitar ese movimiento con la esperanza que empezamos a ver probablemente 10 días después de esos 14 días, o sea, el 24 de enero, deben empezar a descender los casos. Pero, importante reiterar, más o menos 10 días después, porque así fue que pasó en julio, agosto, Claro. que después de las aperturas pasó algo de tiempo y se mantuvieron bajando los casos, pero otra vez dispararon. Entonces, eso no quiere decir que, bueno, pues ya pasaron 14 días, vuelvo a lo mismo, voy a hacer fiesta, no voy a cuidarme, no. Lo que queremos es frenar ese repunte de casos. ¿Por qué? Para Dios primero, finales de enero, Sí. tener otra vez reportes de menos de 1,000 casos por día y empezar a descender hasta terminar con esto, ¿no? ¿Por qué no funcionó en esa primera etapa, abril y mayo? ¿Por qué vino a funcionar después? ¿Y por qué, obviamente, volvemos a caer en el punto cero? Porque en abril y mayo estábamos apenas empezando con los casos. Sí. Estábamos apenas habilitando o modificando, o mejor dicho, ampliando el tema de la trazabilidad, que fue ese seguimiento día a día, puerta a puerta, literalmente hombro a hombro, Sí. que empezamos acá en Coscuna, en el área de Veracruz. Estaba el señor ministro, todavía de viceministro, y con él fue que implementamos esa actividad en esa área, que fue una de las primeras áreas que confinamos, que le hicimos un cierre a la comunidad. Entonces, por supuesto, estamos empezando la epidemia, y por eso, en ese momento que estábamos empezando a implementar la trazabilidad, fue que no tuvo los resultados esperados. Sin embargo, una vez que se implementó a nivel nacional y se fortaleció, por eso fue que ha tenido el resultado que ha tenido. Sin embargo, tengo que reiterarlo. No quiere decir que después del 25 va a bajar 100% de los casos, debe bajar mucho, Dios primero, pero la clave es que tenemos que seguir trabajando en equipo, si no vamos a estar en esto a cada rato, sube y baja, repunte, control. La población tiene que ayudarnos, tiene que volver a ese estatus, porque llegamos a tener de verdad una concientización ciudadana muy, muy alta entre junio, julio y agosto. Lamentablemente se tergiversó eso y nuevamente tenemos un repunte de casos. Insisto, no estamos buscando culpables. Cuando tenemos un trabajo en equipo, no hay culpables. Es solo trabajo en equipo que tenemos que reiterarlo y volver a ese trabajo en equipo que estábamos haciendo muy bien y vamos a volver a hacerlo bien. Doctor, lo que no quedó claro es, ¿las personas que les dio COVID pueden vacunarse? Sí, pueden, y como dije, vamos a estar en el grupo priorizado. Okay. Porque está demostrado ya en muchos países que hay reinfección. ¿Okay? Aquí en Panamá se han investigado varios casos. Para declarar ya verificado un caso de reinfección, hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? No solamente el tiempo que pasó de la primera infección, si produjo o no anticuerpos, pero sí te puedes reinfectar, y por eso el paciente que le dio COVID tiene que vacunarse. Porque lo que sí está demostrado es
que aproximadamente entre un 2 y 10% de las personas que nos infectamos con COVID Sí. no generamos anticuerpos. ¿Okay? Nada. Ok. Nos dio COVID y no generamos nada de anticuerpos. Wow. Y ese 90% aproximado que sí genera anticuerpos, está demostrado que de los 4 a 6 meses máximo los pierde. Por consecuente, hay que vacunarse porque igual podemos caer en reinfección. Wow. Doctor Israel Cedeño, un placer haberle tenido este domingo en Entre Líneas y aquí en NEC Noticias. Gracias, el placer fue todo mío. Así es, vamos a información comercial. Cuando regresemos, Alonso Correa, aparece el ingeniero Guillermo Antonio Guillermo Ruiz y los análisis internacionales. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hablar sobre la Organización Mundial para la Salud, el papel que ha venido desempeñando durante todos estos meses de pandemia a causa del coronavirus. Y ya nos acompaña Alonso Correa. Buenos días, Alonso. Feliz año. Buenos días, José Luis, y feliz año para todos. Pues el 31 cumplió un año esta pandemia con el cierre del mercado en Wuhan. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lleva la batuta de la marcha de esta crisis sanitaria desde inicios del año pasado. Es la que ha dado todas las directrices para luchar contra el virus y es la responsable de toda la organización que se ha tenido en esta lucha contra el caos sanitario en el que nos vemos envueltos. Pero la OMS pasó de ser el líder de todos los esfuerzos contra este virus a ser un mero espectador lejano. ¿Por qué pasó esto? Pasó de toda palabra que daba, era escuchada como misa y todos los gobiernos lo seguían tal y como lo decían. Fue la primera en declarar esto como una epidemia mundial, como una pandemia. Fue la primera en darse cuenta del rápido contagio que tiene. Fue la primera en darse cuenta del poco conocimiento que se tenía de la enfermedad. Fueron los primeros en darse cuenta de que este virus se estaba expandiendo de manera rapidísima en todo el mundo y que estaba empezando a aparecer en distintos lugares del planeta en donde no se tenía registro que estaba. Fueron los primeros en aconsejar el cierre de fronteras, cierre de vuelos, el cierre de aeropuertos y cuarentenas. Fueron los primeros en decir que la cuarentena es una herramienta que funciona en contra de una pandemia mundial. Pero los gobiernos obedecieron esto, cerraron fronteras, cerraron vuelos, cerraron gran parte de toda la movilidad dentro del país. Y así fue hasta octubre que la OMS pasó de ser el primero en salir a decir, a calificar las administraciones contra este virus, a no registrar ningún minuto en los medios de comunicación. Fue en octubre porque en octubre, concluyentemente, salieron a decir que la cuarentena para países que están en vías de desarrollo, países que no tienen una economía tan estable, no es una herramienta tan eficaz y lo hace más daño más de lo que cura. Pero estos consejos pasaron bajo el radar de muchos de los grandes estados y no se le hizo mucho caso. Por eso que no debemos caer en errores pasados, no debemos repetir el tropiezo con la misma piedra porque nos vamos a afectar más de lo que nos vamos a beneficiar. Por eso que debemos tener cabeza fría y recordar los errores que cometimos en 2020 para tratar de no repetirlos ahora, en el 2021. Un año que tenemos muchas expectativas de poder salir de esta pandemia y poder regresar a la normalidad, regresar a salir sin mascarilla y a utilizar toda la movilidad y poder viajar y disfrutar de todos los beneficios que se tienen en la libertad del país. Volvemos contigo, José Luis. Feliz año para todos. Así es, Alonso, y justamente ya se une con nosotros también Guillermo Ruiz, porque Guillermo, pareciera que lo que estaba diciendo Alonso también en esto de la Organización Mundial de la Salud era eso, que se
se conoce muy poco, o se conocía en ese entonces muy poco sobre este virus. Igual como un médico aquí nos dijo que podíamos celebrar carnavales, que no era importante el uso de las mascarillas, luego que sí teníamos que usar la mascarilla, ese mismo médico, saliendo a decir todo esto, y esto quizás hace que se vaya perdiendo un poco la credibilidad de las personas que uno ve a veces como el profesional y el que tiene conocimiento en esa materia. Bueno, ahora que Alonso, y buen día a todos los televidentes, a ti, José Luis, a Alonso y a Fernando. Una de las cosas que se ha perdido y que nos hemos dado cuenta durante estos años, durante esta pandemia, es que el liderazgo mundial es un liderazgo bastante pobre y ha quedado plasmado en la situación, relación primero China-OMS, que durante, como decía Alonso, durante muchísimos años fue sacrosanto en su palabra y dio buenos resultados, pero donde se mezcló la política, donde China comenzó a incidir en la conformación de su directorio, pues todo se perdió. Y esa falta de credibilidad ha hecho que algunos países incluso entren en crisis institucionales graves. Ahí está el caso de Perú y otros países como España, donde pues, sus instituciones están bastante erosionadas. Entonces, una de las cosas que hay que ver es lo que va a ser la pospandemia. En este momento donde Europa, China, Rusia, todo el norte de América y algunos países de Sudamérica ya han comenzado con la vacunación, nos damos cuenta también de que pues, tener que rogarle a la población que se vacune implica un poco falta de liderazgo. Y a veces nosotros decimos, sí, pero nuestro gobierno es uno de los peores gobiernos de la historia, qué malo lo ha hecho. Bueno, es que también vivimos en un momento difícil en cuanto a los liderazgos históricos. Yo creo que si esto hubiera sucedido, este tipo de liderazgo lo hubiéramos tenido en la época de las grandes guerras, pues habría sido un gran desastre. Y por suerte, la reconstrucción tomó al mundo con grandes hombres y espero que la reconstrucción posterior al COVID tome al mundo también con grandes hombres y mujeres. Y eso es ese es el anhelo que yo tengo para el próximo año, una recomposición en el liderazgo mundial, una herencia, por ejemplo, en el caso de Angela Merkel, que pueda heredar a otro liderazgo que lleva a la Unión Europea a encabezar y que mantenga un mundo multipolar, donde pues todos nos beneficiemos de todo lo que está pasando. Uno de los grandes beneficios que hemos visto en la humanidad es la posibilidad de tener una vacuna en menos de un año. Y eso solamente se ha logrado con cooperación multilateral y mucho dinero disponible porque había pues, ambiente político, había voluntad política. Y nuestros países van a tener que tener ese tipo de líderes, gente que se dé cuenta que se acabó la retórica del populismo y van a tener que comenzar a hacer cosas. Países como Panamá, donde vamos a tener hasta un 50-60% de informalidad, requieren grandes y amplios liderazgos con consensos múltiples y por supuesto que transversales. Si nuestros políticos no entienden que este tipo de situaciones hay que hacerlas, hay que llevarlas adelante, la situación nos va a pasar por encima. Vamos a ver este próximo año cómo van a empezar a darse pues, problemas sociales en muchísimos países. Bueno, problemas sociales, Memo, y amigos televidentes, yo no sé si no solamente serán en otros países. Yo estoy seguro que en este también nosotros estamos listos para empezar pues una crisis social en ciernes. No olvidemos que por primera vez empresarios y trabajadores tienen un punto en común. Estaban en contra de este confinamiento, uno por la destrucción que iba a provocar de empleos y de la propia economía, y otro de lo que iba a pasar con obviamente con las empresas que estaban al borde del colapso. Es que esto sucede cuando no hay liderazgo, Fernando. La última vez que los empresarios y los trabajadores se pusieron de acuerdo contra el poder fue en 1987. Ahí te das cuenta de lo grave de la situación. Entonces, no es una cuestión solamente de que puedes tener un presidente que te guste o no, que tienes toda una estructura de gobierno y una estructura pasada que no ha funcionado y se ha perdido el liderazgo institucional. ¿Qué funciona ahora mismo? La iglesia no funciona como líder ahora mismo. No. Los medios de comunicación incluso han sido cuestionados al ser penetrados por pequeños grupos digitales que están pues,
aupados por poderes económicos y algunos otros medios tradicionales que también se han prestado. Está también la Asamblea de Diputados, que no tengo que decirles cómo le va. La Corte Suprema de Justicia, que tiene uno de los frigoríficos más grandes del país, en el cual habeas corpus, habeas data y cualquier cantidad de casos terminan ahí, no se evacúan hasta 10, 12 años. Y bueno, el Ejecutivo, los problemas que tiene, que son de origen. Bien, recordemos que pues, el gobierno pasado ya venía de pues, haber destrozado la economía del país y la institucionalidad, y para colmo este gobierno entró dando cuotas internas de poder a través de la famosa comisión de nombramientos que no permitió tener en los ministerios grupos homogéneos de trabajo. ¿Y qué pasó? El ministro, el viceministro, el secretario general y los directores o se conocían muy poco o directamente jamás se habían visto. Eso pasó en casi en todos los ministerios. ¿Cómo pretenden que ante una urgencia como la que estamos se trabaje de manera homogénea? Eso no iba a pasar nunca, era imposible. Entonces, ahora o corrigen esas situaciones o la situación les va a pasar por encima. José. Sí, Guillermo, y estás tocando un tema importante porque vamos a ver si ya en este año ya se llama a los responsables que dejaron de construir importantes hospitales, porque nos estamos centrando únicamente en la ciudad de la salud, que debe estar lista para recibir a pacientes COVID el próximo 17 de enero. Pero fueron otros hospitales, fueron hospitales en Colón, hospitales en Penonomé, hospitales en Aguadulce, que iban a servir en estos momentos y estuvieran brindando ese servicio a la población. Y es lo que molesta, porque era a beneficio de la población del país que hoy lo estamos necesitando y vemos cómo se la pasan riéndose de todos nosotros. Mira, ponte que, bueno, no está la ciudad de la salud. Ni siquiera se ha podido utilizar una inversión millonaria. Memo, es que no solamente estamos hablando de hospitales, estamos hablando también de la cadena de frío que hubiéramos podido utilizar para todo el trasiego de la vacuna. Pero es que, Fernando, es más grave, y José Luis. Ahí tienes el centro de convenciones nuevo, cerrado porque no lo puede utilizar, porque finalmente 5 años se la pasaron supuestamente terminándolo y modificándolo, porque el diseño original era malo y nunca hicieron nada. Bueno, y ahí debo decir que lo único que hicieron fue reducirle el tamaño con el mismo costo, para que tú veas que todos los ineptos, cuando la estupidez es crónica. 5 años tratando de ampliar el aeropuerto de Tocumen, que ya estaba casi listo. Y al final, nada de nada. Bueno, hay una cantidad, el hospital de Colón, las instalaciones que había. Mira, se creó una provincia, la de Panamá Oeste, en la cual solamente hay un hospital de primer nivel, uno, y a ese hospital no se ha adicionado casi nada en los últimos años. Bueno, te das cuenta de que hoy estamos pagando la desidia de los últimos 5. Bueno, es que se pensó que los que criticábamos al gobierno anterior lo hacíamos porque nos caía mal Varela. No, lo criticamos porque esto podía pasar y lamentablemente sucedió. Lo peor que puede suceder también es que quede impune, porque va a dar óbice a que otros gobiernos también hagan lo que les da la gana y bueno, eso que hizo Nito no me gustó, yo no lo voy a seguir. No, aquí se tienen que abrir y cerrar los proyectos y terminarlos. Mira, yo te voy a decir una cosa. Muchos de los proyectos que comenzó el presidente Torrijos y la presidenta Mireya Moscoso los inició su antecesor. Lo mismo pasó con Ricardo Martinelli. La cita costera 2 y 3 estaba lista para comenzarse. Él pudo haber dicho, eso lo hizo Martín, yo no lo voy a seguir. Ahí se siguió. El problema es cuando tú llegas al solio presidencial y dices, no, tengo mi propio libro, a mí no me importa lo que pase ahí. O le das vuelta y te dedicas a cambiarle los nombres. Eso cuesta, o sea, la corrupción. Para que nos entendamos, la corrupción política, ahí están los muertos, ahí están los hospitalizados. Eso es lo que tenemos. Mira, con la ciudad de la salud, con el auditorio nuevo, el centro nuevo, lo que nos sobraría son camas en el peor momento. Ponte que, mira, yo tengo que reconocer el trabajo que está haciendo la gente de salud, del personal de salud, y bueno, por diferentes razones que todavía no sabemos, la pandemia se ha descontrolado. Bueno, aún así, estaríamos pues con una situación holgada, y no la estamos precisamente por la desidia de lo que pasó durante los últimos años. ¿Hay algún culpable, algún investigado al respecto? No. Y eso que ya se cambió el procurador.
Entonces, Sí. ese tipo de cosas no pueden seguir pasando, porque ya te repito, no hay un solo poder fáctico del Estado que haya quedado pues, de pie en esta situación, y esto hay que reconstruirlo, porque al final la gente está sobreviviendo, y por eso es que cada vez que yo escucho de indisciplina de la población me molesta, porque se perdió el liderazgo, y al no haber fe, ¿qué haces tú? Entonces Claro. tratas de sobrevivir. ¿Que hay filas en los supermercados? Claro que hay ¿Qué filas vas a en los hacer? supermercados. ¿Qué vas a hacer? Sí. Y tienes que ver cómo sobrevive. Sí. Oye, si se enferman ministros, se enferman directores de salud, tengo que ver qué hago por mi vida. ¿Por qué? Porque no se ve el liderazgo, porque se cometieron errores básicos. Y no estoy hablando del bono, de que podría hablar de eso. No, estoy hablando de que no puedes tener casos donde se esté señalando a funcionarios en medio de una pandemia, como pasó, por lo menos por decirte, con el caso de los respiradores. Así es. Don Guillermo Antonio Ruiz, gracias por estar con nosotros y sobre todo a ustedes, quienes nos honran sábado, domingo a domingo con su audiencia. De parte de José Luis Ríos, Alonso Correa, Guillermo Antonio Ruiz, hoy que estuvo con nosotros Aida Michel de Maduro, también estuvo el doctor Israel Cedeño. Debo terminar reiterando esos saludos a Ricardo Francolini, que está de cumpleaños hoy, y mañana los saludos a mi padre, don Rodrigo Correa Delgado, que está ajustando un año más de vida. Salud a ellos y a ustedes, que pueden escuchar este programa en la retransmisión por KW Continente a las 4 de la tarde. A todos, gracias. Feliz domingo. Recuerden, mañana es Día de Mujeres y salidas por cédulas. Hasta mañana, 6 en punto de la mañana. Feliz día.